Mi hermano estaba en una fiesta fuera de casa, así que fui a recogerlo. Fue entonces cuando lo escuché preguntarle a Camilo Santos, ¿no estaba saliendo con alguien? ¿Una novia? ¿Por qué no la he conocido en todo este tiempo? De inmediato me puse nerviosa. Llevaba 3 años saliendo con Camilo, siempre mantuvimos la relación en secreto. Nadie lo sabía. Ella no es una novia, respondió Camilo, con tono despreocupado. Es solo un pasatiempo. De todos modos, no planeo casarme, dijo. Apreté los puños y empujé la puerta para abrirla. Al verme, Camilo guardó silencio de inmediato, mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi hermano, Luis Espinar, dejando su copa y haciéndose a un lado para dejarme sentar. Papá y mamá salieron por compromiso, y como no están en casa, estaba aburrida sola, respondí, intentando sonar natural, pero las manos me temblaban sin control. Luis asintió y, mirando a todos los que estaban en la sala privada, advirtió, Lina no bebe alcohol, nadie intente hacerla tomar. Luis, eres tan bueno con tu hermana. ¿Qué harás cuando ella tenga novio? Comenzaron a bromear sus amigos. Luis sonrió, rodando los ojos. Tendré que evaluarlo muy bien por Lina. Un hombre común no la merece, dijo. Todos comenzaron a alborotarse. ¿Qué? ¿No habías dicho nada? Bromeó uno. Tal vez solo Camilo sería el único aceptable. Aunque ni siquiera toma en serio a su novia, no podría dejar que Lina esté con él, comentó otro. Las palabras de Luis eran en tono de broma, pero el rostro de Camilo se puso serio. Me miró de reojo y desvió la mirada enseguida. No bromees, veo a Lina como a una hermana, dijo. Yo lo miraba distraída, con el corazón hecho pedazos. Luis notó mi mirada y agitó la mano frente a mis ojos, preguntando, Lina, ¿por qué miras tanto a Camilo? Bajé la cabeza de inmediato y tomé un sorbo de agua para ocultar mi nerviosismo, mientras los demás comenzaban a bromear. Lina, Camilo es guapo, pero es un canalla. No te dejes engañar. Sí, hace un momento decía que su novia no sabe nada, que es fácil de engañar, que tiene un carácter suave y es fácil de convencer. ¿Crees que eso está bien? Pensábamos que después de varios años realmente se había enamorado, pero resulta que dijo que la chica lo perseguía tanto que no podía deshacerse de ella. Exacto, y nunca la presenta. ¿Por qué? Obviamente porque no piensa en una relación a largo plazo. Hace un momento él, ya basta, interrumpió Camilo, con el rostro serio y la voz fría. Luis, su mejor amigo, notó su expresión y preguntó, ¿qué te pasa? ¿No estarás molesto porque nadie va a regresar? Nadie va a regresar. Mi mano comenzó a temblar de repente. Camilo me miró por un momento y desvió la vista enseguida. Su regreso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no?, preguntó Luis, con una sonrisa. Si no te importa tu novia, ¿no es porque aún sientes algo por Nadia? Todos sabían que él tenía una novia que nunca presentaba, pero nadie sabía que esa novia era yo. Camilo contestaba llamadas de chicas durante las reuniones, hablándoles con voz cariñosa, y cada semana enviaba un regalo diferente. Incluso Luis pensaba que estaba realmente enamorado. En 3 años de relación, Camilo había sido atento, generoso, cariñoso. Un novio ejemplar. Solo puso una condición: mantener todo en secreto. Su excusa fue que yo era muy joven, y yo le creí. Hasta que lo escuché hablar con indiferencia, diciendo que yo no era más que un pasatiempo. Un simple pasatiempo. No podía seguir ahí. Me excusé diciendo que iba al baño. Apenas salí, Camilo vino detrás de mí. En sus ojos ya no había ternura. Solo frialdad y una emoción que no supe interpretar. Mis ojos ardían y las lágrimas fluían sin freno. No podía creer ni aceptar que ese hombre solo me viera como algo sin valor. Lina Espinar. Mi corazón se estremeció. Ahora hasta usaba mi nombre completo. Me miró y levantó la mano para limpiar mis lágrimas, pero me aparté. Lo siento. Con esa frase, nuestra relación quedó clara. Camilo había estado fuera del país por más de un mes, y yo lo había extrañado tanto que no pude esperar para verlo. Jamás imaginé que me encontraría con esta cruel realidad. Lina, lo siento mucho, dijo. Me limpié las lágrimas torpemente y tragué saliva antes de preguntar. Camilo, ¿no vas a explicar nada de lo que dijiste antes? No te he hecho nada malo. Durante estos 3 años, creo que he sido bastante bueno contigo, respondió, sin mirarme, con la vista fija en la ventana. Si amas a Nadia, ¿por qué estabas conmigo? Lo interrogué,
con una sonrisa amarga. Al oír ese nombre, su expresión se volvió helada. Si sabías que me gustaba ella, ¿por qué seguías conmigo? ¿No es eso humillarte a ti misma? Las palabras de Camilo me dejaron congelada. Quise gritarle algo, insultarlo, pero no pude emitir ningún sonido. De repente sonó su celular. Solo miró la pantalla y su expresión se suavizó de inmediato. Nadia. Lo había adivinado bien. Era ella. Pero lo que nunca imaginé era que Camilo nunca me amó. No quería oír la conversación. Regresé cabizbaja a la sala privada, donde Luis y los demás seguían hablando sobre Camilo. Creo que se enojó por lo de Nadia, dijo Luis, bebiendo. Este viaje al extranjero también fue para verla, aunque ni siquiera logró encontrarse con ella. Solo se atrevió a mirarla desde lejos. Pensábamos que salía con otra chica para olvidarla, pero esa chica solo es un pasatiempo. Su corazón sigue con Nadia, por eso viaja constantemente. Con razón salía del país cada mes por supuestos negocios. Camilo ha estado enamorado de Nadia por años. Incluso dibuja retratos de ella en secreto y los guarda bajo llave. Mi cabeza zumbaba mientras escuchaba cómo hablaban del gran amor que era Nadia para Camilo, lo paciente que había sido, cuánto había sacrificado. Intenté sonreír, pero mi cuerpo temblaba. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. Luis de pronto cambió de tema, pero su novia actual da lástima, está perdiendo su tiempo sin recibir ningún compromiso. Hizo una pausa y me dio una palmada en el hombro. Lina, lo que dije antes era broma. No deberías fijarte en alguien como Camilo, y mucho menos creer en sus palabras. Es un completo idiota. Las palabras de Luis me provocaron un dolor sordo en el corazón. Ya era demasiado tarde. Ya le había creído. Camilo no regresó después de atender la llamada. Nadia lo llamó. ¿Quién sabe qué le dijo? Pero Camilo le arregló un avión privado. Todos se reían de él, pero yo solo quería llorar. Camilo había sido bueno conmigo, pero no era especial para él. Toda su atención era para Nadia. La reunión terminó abruptamente y llevé a Luis de regreso en mi auto. Una vez en casa, me acosté recordando las palabras de Luis. Desde pequeña siempre fui callada, de personalidad apagada, tranquila. Nadia era hermosa, alegre, dulce, mientras que yo no tenía nada de eso. Pero Camilo notó mi presencia en las sombras cuando dijo: «Esperen a Lina, vayan más despacio». Esa simple frase la guardé en el corazón por muchos años. Comencé a mirarlo. Pasé de atreverme a darle simples miradas furtivas a no poder apartar los ojos de él. Aunque sabía que a Camilo le gustaba Nadia, mi corazón se abrió para él. Hasta que 3 años atrás, me regaló un ramo de rosas blancas, con ojos llenos de ternura. «Lina, seamos novios». Esas palabras parecían tan recientes, en marcado contraste con su frialdad actual. Durante varios días después de la reunión, Camilo no me contactó. Después de todo, no me amaba. Su verdadero amor regresaría al país. Durante todos esos días, estuve decaída. Luis, atento, notó mi cambio y comenzó a entrar frecuentemente a mi habitación para charlar conmigo. Cuando vio mi mesa llena de joyas de diamantes, se sorprendió. «Lina, recuerdo que te gustan las perlas. ¿Para qué compraste tantos diamantes?» No me atreví a decirle que todos eran regalos de Camilo. Luis conocía mis gustos, pero Camilo no. A pesar de los 3 años que llevábamos juntos. Me levanté y los tiré todos a la basura. «¿Por qué tiras cosas en buen estado?», preguntó. «No tiene sentido conservar lo que no me gusta, por más hermoso que sea», respondí, con una sonrisa amarga. Luis no entendió el verdadero significado de esas palabras. Me apuró para que me cambiara. «Nadia ha vuelto al país. Vamos a darle la bienvenida. Te servirá para distraerte». Mi corazón se retorció al entender por qué Camilo no me había buscado en esos días. Seguramente estaba con ella. Pronto Luis y yo llegamos a casa de Nadia. Todo el salón estaba cubierto de rosas blancas. Nadia corrió hacia mí levantando la falda. «Lina, tanto tiempo sin verte». Quise sonreír, pero no pude. En realidad, no la odiaba. Éramos amigas desde la infancia, pero también era la persona a la que Camilo amaba. La espina enterrada en mi pecho volvió a doler. No sabía qué decir, así que comenté lo primero que se me ocurrió. «Tantas rosas blancas. Qué romántico». Nadia sonrió levemente. «Todo lo preparó Camilo. Sabe que me encantan». Prácticamente trajo todas las de la ciudad. Mi corazón se contrajo.
Recordé el día en que Camilo me pidió ser su novia. Ahora todo encajaba. Aquellas flores no eran para mí. Eran para Nadia. Me las dio solo porque ella no estaba. Bajé la cabeza para ocultar las lágrimas. Así que eso eran. Hasta las flores con las que me pidió ser su novia eran las obras que otra había rechazado. Camilo entró con un traje elegante. Al ver a Nadia, caminó hacia ella. Estaba a punto de hablar cuando me vio sentada. Se detuvo por un instante y siguió caminando hacia Nadia. ¿Esto es para ti? ¿En serio? Déjame ver, dijo. Nadia abrió la caja. Dentro había un collar de diamantes. Sabía que te gustaría. Lo compré en una subasta especialmente para ti, dijo Camilo, mirándola con ternura. Había olvidado que hoy era nuestro aniversario. Técnicamente, aún no habíamos terminado. Es precioso, dijo Nadia, sonriendo. Pónmelo. Camilo se lo colocó al cuello. Estaban muy cerca. Hacían buena pareja. Me encanta. De todos los diamantes que me has dado, este es el más bonito. Sentí un nudo en el pecho. Observé la expresión de Camilo. Me acerqué, fingiendo curiosidad. ¿Camilo te regala cosas seguido? Pregunté. Sí, respondió Nadia. Cada mes. Tantos diamantes que ya no los cuento. Él sabe que me encantan. Qué irónico. Los diamantes que me regaló a mí eran al azar. Sin pensar. Sin conocerme. Porque no necesitaba saber los gustos de alguien que solo era un pasatiempo. El diamante rosa brillaba, hiriendo mis ojos. No sé de dónde saqué valor, pero con un tono burlón, dije. Camilo es tan bueno contigo. Me pregunto si su novia se sentirá mal por esto. Camilo me miró con furia. Pero antes de que pudiera decir algo, Nadia gritó. Miguel. Y llegó mi hermano. Disculpen un momento, dijo, y se fue con él. Camilo me arrastró al jardín vacío. Lina, ¿qué pretendes? Me preguntó, frunciendo el ceño. Me froté los ojos y respondí con un suspiro. Eso debería preguntártelo yo. Hoy es nuestro aniversario. ¿Vas a hablar de nuestra relación? Camilo se incomodó. He estado ocupado. Hablaremos luego. Pero sus ojos seguían buscando a Nadia. Incluso ahora. Lina, antes eras más comprensiva. ¿Qué te pasó? ¿Solo porque era comprensiva creíste que podías tratarme así? No termino contigo porque no quiero ser el malo, ¿cierto? Camilo se sonrojó. ¿Cuándo he querido terminar contigo? Lina, no seas irracional. Así no eres nada adorable. Nadia es adorable. Sonreí, amarga. Ella es perfecta. Camilo, terminamos. Ve con ella. Lina. ¿Qué tiene que ver Nadia con esto? No la involucres. ¿Nadia era inocente y yo la culpable? Apreté los puños y arranqué el collar. Odio los diamantes. Toma tu miserable caridad y desaparece de mi vista. Por primera vez, hablé con dureza. Camilo frunció el ceño. Lina, no te excedas. Iba a responder, cuando escuché una voz a mis espaldas. Si no te gusta, tíralo en otra parte. Mi casa no es un basurero. Silencio. No ese silencio cómodo que se siente en una habitación tranquila. No. Este era denso, áspero. El tipo de silencio que hace que los oídos zumben, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. El tipo de silencio que solo pueden hacer después de que una verdad ha explotado en 1000 pedazos frente a todos. Me quedé de pie en el jardín, con los puños apretados y el corazón desbocado, mirando cómo Camilo recogía el collar del suelo. No dijo una palabra. Solo lo tomó con la misma expresión con la que uno recoge algo valioso, pero que ya no tiene sentido conservar. Lo sostuvo en sus manos por un momento y luego lo guardó en el bolsillo de su saco, como si eso fuera suficiente para borrar todo lo que acababa de pasar. Yo no sabía si llorar o gritar. No sabía si quedarme o correr. Sentía que el cuerpo me temblaba, que el aire no entraba bien, que el peso de todos esos 3 años caía sobre mí con el doble de fuerza. Me sentí ridícula, expuesta, sucia de una historia que creí amor, y que ahora, frente a esa luna indiferente, parecía solo una broma de mal gusto. Lina, dijo mi hermano Miguel, acercándose con cautela, como si tuviera miedo de romper algo más en mí. Estoy bien, respondí, demasiado rápido, demasiado alto, como si eso hiciera más cierto lo que no era. Miguel me miró, leyó mi rostro como solo un hermano puede hacerlo, y no dijo más.
Solo me rodeó con el brazo y me llevó de vuelta al auto. Durante el camino de regreso, no hablamos. La radio estaba apagada. La ciudad seguía su curso como si nada, con sus luces y su bullicio lejano, ajena a la herida que me ardía en el pecho. Yo miraba por la ventana y repasaba cada escena, cada palabra, cada mentira que no supe ver o que, quizás, no quise ver. Pasatiempo. Esa palabra resonaba como una campana rota dentro de mí. ¿Eso era yo? ¿Un pasatiempo? ¿Una distracción entre sus viajes, sus llamadas, sus diamantes? Cuando llegamos a casa, subí directo a mi habitación. Me quité la ropa como si me pesara. Me metí en la ducha con la esperanza estúpida de que el agua pudiera limpiar más que mi piel. Pero no. El dolor seguía ahí. Metido en lo más hondo. En los huesos. En el orgullo. Me senté en la cama con una toalla en la cabeza y otra rodeando mi cuerpo. Tomé el celular. Tenía varias llamadas perdidas de Luis y un mensaje de mamá preguntando por qué no me veía conectada. Pero de Camilo, nada. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera un «¿estás bien?». Y tal vez eso era lo que más dolía. El absoluto vacío. La indiferencia total. Abrí la caja de madera donde guardaba las cartas que me había escrito, los tickets de cine, las fotos impresas, los pequeños detalles que guardaba como si fueran tesoros. Uno a uno, los fui sacando. Cada uno tenía el peso de una mentira. Una ilusión rota. Un pedazo de dignidad entregado a alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Encendí una vela. Observé la llama durante un rato, como hipnotizada. Luego, sin pensarlo mucho, lancé el primer papel. El fuego lo consumió rápido. Como si también supiera que no valía la pena conservarlo. No lo hice con rabia. Lo hice con tristeza. Con la claridad que solo da el dolor bien vivido. Porque entendí, por fin, que no iba a recibir lo que merecía de alguien que nunca supo ver más allá de sí mismo. Los días siguientes fueron extrañamente quietos. Camilo no se apareció. No llamó. No escribió. Nada. Y eso confirmó todo. No era cobardía. No era confusión. Era simple desinterés. Había terminado conmigo mucho antes de que yo me atreviera a terminarlo en voz alta. Luis notó que algo andaba mal. Claro. No le conté los detalles, pero entendió lo suficiente. Empezó a buscar excusas para estar en casa, para invitarme a salir, para distraerme con tonterías. No dijo nada directamente, pero su forma de estar ahí, sin juzgar, sin preguntar, fue el primer gesto de afecto sincero que recibí después de tanto tiempo fingiendo que era feliz. Una tarde, mientras acomodaba libros, encontré un cuaderno viejo donde había escrito la lista de cosas que me hacían feliz. Estaba amarillento, pero las palabras seguían ahí. Leer bajo la lluvia. Hacer pasteles de vainilla. Caminar sin rumbo. Escuchar canciones tristes aunque no esté triste. Camilo no estaba en esa lista. Nunca lo estuvo. Y eso me hizo pensar, tal vez yo no estaba enamorada de él. Tal vez solo estaba enamorada de la idea de ser amada por alguien como él. Por alguien que parecía imposible, inalcanzable, ideal. Porque desde pequeña me acostumbré a pensar que no era suficiente, que tenía que ganarme el afecto, que tenía que convertirme en alguien para merecer amor. Pero no más. Esa misma noche, decidí hacer algo simbólico. Fui a la joyera y compré un collar sencillo, con una perla blanca. No costaba mucho. No era de diseñador. Pero lo elegí yo. Para mí. No porque lo mereciera a alguien más, sino porque por primera vez quería regalarme algo que no dependiera del afecto de nadie. Cuando me lo coloqué frente al espejo, no vi a la misma chica que Camilo convirtió en sombra. Vi a alguien nueva. Rota, sí. Pero en reconstrucción. Una chica que, aunque temblara, había tenido el valor de decir basta. Y en el fondo, eso ya era un comienzo. No sé en qué momento exacto decidí que no iba a volver a derrumbarme por Camilo, pero sucedió. Quizá fue una acumulación de pequeñas cosas. El vacío en el pecho cuando no llamó, el collar de perlas que se sentía más verdadero que todos los diamantes juntos, o simplemente la forma en que mi reflejo me miró al despertar una mañana, como si me preguntara, ¿vas a seguir esperando? Mi respuesta fue no. Desde entonces, comencé a cambiar. Primero en lo pequeño, me quité de encima el perfume que solía usar porque a él le gustaba. Dejé de peinarme como él me decía que me quedaba mejor. Saqué toda la ropa que me había regalado, o que me compré pensando en sus gustos, y la metí en una caja que guardé en el altillo.
No fue un acto de rabia. Fue de limpieza. Estaba arrancando a Camilo de cada rincón de mi vida, no como quien se deshace de un amor, sino como quien sana una herida abierta. Luis, siempre atento, lo notó. Me miraba con esa mezcla de orgullo y prudencia. Sabía que no debía felicitarme todavía, pero ya no me veía con preocupación. A veces, al pasar por mi puerta, decía: Lina se ve bien hoy. Algo ha cambiado. Y tenía razón. Yo también lo notaba. Pero la vida, cruel o simplemente irónica, tiene formas curiosas de medir tu determinación. Apenas unas semanas después, Luis entró a mi cuarto con una invitación en la mano. La dejó sobre el escritorio con gesto tenso. «Te llegó esto», dijo. «Está a tu nombre». Levanté la mirada. Era una tarjeta de invitación. Fondo blanco, letras doradas. Reconocí la caligrafía antes de abrirla. Nadia. Una fiesta. Una celebración por su regreso definitivo al país. Y sí, Camilo estaba invitado. Luis no dijo nada más. Me dejó sola. Pero su mirada decía lo que su boca no quiso arriesgar. No tienes que ir, Lina. Pero si vas, sé fuerte. Pasé horas mirando esa tarjeta. Le di 1000 vueltas. Pensé en tirarla. Pensé en romperla. Pero no lo hice. Porque esta vez, no iba a huir. Me preparé sin prisa. Elegí un vestido que me hacía sentir cómoda. Ni provocador, ni invisible. Me peiné como quise. Me maquillé para mí. Y salí sin miedo. La fiesta se celebraba en la terraza de un hotel elegante, uno de esos lugares con luces cálidas, música suave y risas contenidas. La clase de evento en el que todo el mundo aparenta tener la vida perfecta. Entré sola. Y lo sentí. Las miradas. El murmullo que se corta cuando alguien te ve. La gente no olvida. Y menos cuando el escándalo es silencioso, pero profundo. Nadie me recibió con un abrazo cálido. Lina, me alegra tanto que vinieras. Gracias por invitarme, respondí, con una sonrisa tranquila. Y fue honesto. No estaba fingiendo. Al menos, no del todo. Pasaron los minutos, luego casi una hora. Conversé con algunas personas, me serví un jugo y me refugié cerca de una ventana. Observaba las luces de la ciudad. Me preguntaba si él vendría. Y entonces lo sentí. Antes de verlo, lo sentí. Camilo. Entró con paso seguro, traje oscuro, sonrisa amable. Saludó como si no hubiera dejado un campo minado detrás de él. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, vaciló. Pero solo por un instante. Luego sonrió, con esa sonrisa de siempre. Cautivadora. Vacía. Y caminó hacia mí. Mi corazón latió con fuerza, pero esta vez no de miedo, ni de nostalgia. Sino de determinación. Lina, qué sorpresa verte aquí, dijo. Estoy en la lista de invitados, respondí, sin quitar la vista de la ventana. ¿Te ves? Bien. Gracias. Tú también. Supongo. Hubo un silencio. No incómodo. Solo tenso. Como si él esperara que yo dijera algo. Que le reclamara. Que le suplicara. Pero no lo hice. ¿Podemos hablar?, preguntó, finalmente. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Me giré y lo miré de frente. No hay un nosotros, Camilo. Hay un pasado. Un mal recuerdo. Una elección que no volveré a cometer. Su rostro cambió. Se tensó. No tienes por qué ser cruel. Y tú no tienes por qué fingir interés ahora que ya no puedes controlarme, dije. Sentí el poder de mis palabras. No por él. Por mí. Porque era la primera vez que hablaba con él sin miedo a perderlo. Porque ya lo había perdido. Y estaba bien con eso. Espero que seas feliz, Camilo. Con Nadia. Con quien quieras. Pero no vuelvas a buscarme. No me llames. No me mires. No me imagines. Di media vuelta. Y me fui. No me quedé a ver su reacción. No necesitaba hacerlo. Esa conversación no era para él. Era para mí. Un cierre. Un adiós sin drama. Sin lágrimas. Luis me esperaba afuera, recostado en su coche. ¿Todo bien? Sí, dije. Mejor de lo que pensé. Él encendió el auto. ¿Te apetece helado? Sí. Y fuimos por helado. Esa noche, me acosté con una sonrisa.
No porque ya no doliera, sino porque, por fin, entendía que el dolor no era eterno. Era solo un paso más en el camino de volver a ser yo. Había algo diferente en los días que siguieron. No era que el mundo se hubiera vuelto más amable de repente. Tampoco que los recuerdos dejaran de doler. Pero había silencio. Y por primera vez, ese silencio no era opresión. Era espacio. Era aire. Yo nunca había sabido estar sola. Siempre fui esa persona que vivía hacia los demás. Hacía lo que esperaban de mí, me vestía como me decían que me quedaba bien, sonreía cuando debía, callaba cuando era más cómodo. Incluso cuando amé, lo hice desde ese lugar inseguro, el de quien teme no ser suficiente y se entrega entera esperando que eso baste. Con Camilo, mi amor fue como una vela encendida en la lluvia, persistente, ingenua y siempre a punto de apagarse. Pero ahora, sin esa presión, sin esa ilusión que arrastraba, comencé a ver que me gustaba a mí. No a él. No a Luis. No a nadie más. Descubrí que amaba salir a caminar sin rumbo, sin destino. Que me gustaba el café frío en verano, que prefería los vestidos sueltos a los entallados, y que los domingos eran mejores cuando no me ponía maquillaje. Pequeñas cosas. Tontas para otros. Reveladoras para mí. Una tarde de sábado, decidí ir sola a una librería en el centro. Hacía años que no entraba a una sin sentir prisa. Caminé entre los estantes sin buscar nada, solo dejándome llevar. Elegí un libro por su portada, otro por su título, y uno más porque tenía una dedicatoria escrita a mano, para quien tenga el valor de comenzar otra vez. Lo tomé como una señal. Salí con 3 libros, un cuaderno nuevo y la sensación de haber hecho algo por mí, sin permiso de nadie. En la esquina del local, mientras esperaba mi café, me encontré con alguien conocido. No era amigo. No era ex. Era Gabriel. El primo de una compañera del colegio. Había estado en un par de fiestas, años atrás. Siempre fue amable. Discreto. Invisible, como yo solía ser. Lina Espinar, dijo, sonriendo con sorpresa. ¿Eres tú? Asentí. Hace tiempo que no te veía. Sí, han pasado cosas. A veces, eso es lo mejor que puede pasarnos. No preguntó más. No se metió. Solo hizo ese comentario simple, como quien lanza una cuerda sin obligarte a tomarla. ¿Quieres compañía?, preguntó, señalando la mesa vacía. Dudé. Y dije que sí. Hablamos poco. De libros, de viajes, de tonterías. Él tenía ese tipo de voz que no impone, que acompaña. Y una forma de mirar que no juzga. Me preguntó a qué me dedicaba ahora. Estoy descubriéndolo, respondí. Y no mentía. Estaba descubriendo que quería estudiar, en que quería trabajar, que soñaba realmente. Era un terreno virgen. Inseguro, sí, pero también lleno de posibilidad. Después de 1 hora, nos despedimos. No pidió mi número. No intentó impresionarme. Solo dijo: me gustó verte. Pareces más tú. Y eso, viniendo de alguien que apenas me conocía, me hizo sonreír de verdad. Esa noche, escribí en el cuaderno nuevo. No un diario. No frases rencorosas. Solo pensamientos sueltos. No necesito que me amen para valer. No necesito que me miren para existir. No necesito ser la más hermosa, la más dulce ni la más fuerte. Solo necesito ser yo. Y eso es suficiente. Dormí profundamente. Sin soñar con Camilo. Sin soñar con nadie más. Solo dormí. Luis se dio cuenta del cambio. Me observaba con ese orgullo discreto que tienen los hermanos mayores cuando no saben cómo decir bien hecho sin sonar cursis. Estás distinta, dijo una mañana. ¿Mejor o peor? Más tú, respondió, con una sonrisa. Empecé a salir más. A hacer cosas nuevas. Me inscribí en un taller de pintura, aunque nunca fui buena. Tomé clases de defensa personal. Me atreví a probar el sushi por primera vez, aunque lo odié. Pero lo hice por mí. Solo por mí. Y en medio de todo eso, un día, Camilo volvió a escribir. No fue un mensaje largo. Solo decía: ¿podemos hablar? Lo leí. Y no respondí. No porque me doliera. No porque temiera caer otra vez. Sino porque ya no era necesario. Hablar con él sería como intentar cerrar una puerta que ya no existe. Yo ya no vivía en esa casa. Nadie seguía apareciendo en redes. Feliz.
Radiante. Publicaba fotos con Camilo, con paisajes, con anillos que no confirmaban nada pero insinuaban todo. Me llegaron rumores, comentarios, gente que esperaba que yo reaccionara. Y no lo hice. Porque al final, el problema nunca fue Nadia. Fue que yo había entregado mi luz a alguien que solo sabía vivir en sombras. Y ahora, por fin, había encendido la mía. El libro con la dedicatoria se volvió mi favorito. Lo leía en el parque, en cafeterías, en la sala de casa. Una tarde, mientras subrayaba una frase, me detuve. Quien aprende a estar bien consigo mismo, deja de temer estar solo. La volví a leer en voz baja. Y supe que estaba lista. Lista para todo lo que viniera. Sin rencor. Sin miedo. Solo con la certeza de que, esta vez, quien camina, soy yo. El verano comenzó a dejarse sentir. Las mañanas eran cálidas, los árboles reverdecían, y las terrazas de los cafés se llenaban de vida. Era como si todo a mi alrededor floreciera. Y yo también. Mi rutina ya no tenía rastros de Camilo. No lo buscaba en las esquinas. No revisaba el celular esperando mensajes. Él se había vuelto eso que fue, pasado. Y lo mejor de todo es que no necesitaba odiarlo para seguir adelante. Solo había aceptado que no pertenecía a mi presente. Un martes, decidí pasar por una galería local. Había una exposición de arte urbano y collage. No era mi estilo habitual, pero algo me impulsó a entrar. Caminé entre los cuadros, las esculturas montadas con objetos reciclados, las frases enmarcadas con letras recortadas. Transforma tu herida en trazo. Leí esa frase en una de las piezas y sonreí. Me sentí reflejada. Fue justo al girar hacia la sala del fondo que ocurrió. Lo vi. Camilo. Solo. De pie frente a una instalación de luces colgantes. Lo reconocí por la postura. Por la manera en que metía las manos en los bolsillos cuando pensaba. Por el modo en que fruncía el ceño sin darse cuenta. Mi corazón dio un pequeño salto, no de amor ni de deseo. Fue como cuando te topas con un eco, sorpresivo, pero sin peso. Él también me vio. Y por primera vez, fue él quien bajó la mirada. Me acerqué lentamente. No para hablar. No para provocar. Solo para no huir. Camilo hizo un esfuerzo por sonreír. Lina. Camilo. Hubo una pausa. No pensé encontrarte aquí, dijo. Yo tampoco. ¿Cómo estás? Bien. Mejor de lo que estuve nunca. Su gesto se endureció apenas. Sabía lo que significaban esas palabras. Me alegra, dijo, sin convicción. Miramos la pieza frente a nosotros. Era un espejo fragmentado, con palabras escritas sobre cada trozo. Error, ilusiones, abandono, culpa, nunca más. Curioso, ¿no? Comenté. Se parece a nosotros. Camilo suspiró. Se pasó una mano por el cabello, incómodo. Lina, lo he pensado mucho. No dije nada. Lo que hice, como te traté, no hay excusas. Sé que no merezco que me escuches. Pero quiero que sepas que lo lamento. De verdad. Lo miré. Quise buscar rastro de mentira, de manipulación, de nostalgia vacía. Pero no encontré nada. Solo una tristeza honesta. Como si él también estuviera viéndose al espejo roto. No necesito tu perdón, le dije. Porque no te debo nada. No te odio, Camilo. Pero tampoco te extraño. Él tragó saliva. Me sostuvo la mirada. ¿Hay alguien más?, preguntó. No me lo esperaba. Sí, respondí, sonriendo levemente. Yo. Camilo asintió. No insistió. No pidió explicaciones. Solo bajó la vista, como si supiera que eso era lo último que escucharía de mí. Y lo fue. Me di media vuelta y me fui. No corrí. No temblé. No lloré. Solo me fui. Ese mismo día, fui a visitar a mi madre. Me abrazó como hacía mucho no lo hacía. Preparamos café juntas. Hablamos de todo y de nada. Ella también notó el cambio. Estás distinta. Estoy empezando a gustarme, respondí. Ella me miró, con los ojos húmedos. Siempre fuiste suficiente, Lina. Solo que nadie te enseñó a creerlo. Nos abrazamos en silencio. Una semana después, Gabriel me escribió. Había conseguido mi número por una amiga en común. No dijo mucho. Solo preguntó si me gustaría tomar un café.
Dije que sí. Fuimos a una librería-cafetería en el centro. Charlamos sin pretensiones. No hubo miradas intensas, ni frases perfectas. Solo dos personas compartiendo tiempo sin expectativas. Y fue liberador. Caminamos por el parque después. Él me preguntó si me gustaba viajar. Le conté que nunca salí del país. Me dijo que eso debía cambiar. ¿Por qué te interesas por mí, Gabriel? Porque cuando hablas, no finges. No supe qué decir. Me dejó en casa con una sonrisa y un hasta pronto que no pesaba. Y esa noche, antes de dormir, escribí. Me estoy construyendo de nuevo. No con pedazos rotos. Con nuevas piezas. Y aunque aún no sé cómo lucirá mi versión final, ya no tengo miedo de descubrirlo. El pasado ya no tenía el poder de atraparme. Camilo se volvió una historia que ya no me dolía contar. Y yo por fin era mía. Lo entendí una mañana, sin previo aviso. Estaba sentada frente a mi ventana con una taza de té, viendo cómo la luz entraba a través de las cortinas. Era una escena simple, tranquila. Y ahí, justo en esa calma, supe que no quería seguir viviendo para demostrar nada a nadie. Que no necesitaba cerrar cada herida con una respuesta. Que bastaba con avanzar. Porque ya no tenía miedo del vacío. Había estado sola. Había llorado. Me había derrumbado. Y había vuelto a juntar mis piezas. No porque alguien me rescatara, sino porque aprendí a sostenerme. Esa misma mañana, abrí el navegador y busqué algo que había estado rondando mi cabeza desde hacía semanas. Becas para estudiar en el extranjero. Siempre quise hacerlo. Desde niña. Pero lo pospuse. Primero por inseguridad. Luego porque Camilo decía que no era el momento. Que viajar me sacaría de foco. Que debía pensar en un plan estable, realista. Y lo peor es que yo le creí. Ahora ya no. Encontré una convocatoria abierta para una beca en diseño narrativo, algo entre la escritura, el arte y la producción audiovisual. Todo lo que siempre me gustó, pero que nunca me atreví a decir en voz alta. Cerré los ojos. Y me postulé. No lo conté a nadie. No porque fuera secreto, sino porque quería que esa decisión fuera solo mía. Un acto de libertad íntima. Un pacto conmigo misma. En casa, Luis me preguntó si pasaba algo. Estás más callada que de costumbre, me dijo, mientras comíamos pizza en la sala. Estoy pensando en el futuro. ¿Y cómo se ve? Abierto. Sonrió. Eso es bueno. Eso es nuevo, respondí. Gabriel seguía escribiéndome de vez en cuando. Nada invasivo. Nada presionado. Solo aparecía con frases como, vi un libro que me hizo pensar en ti, o ya probaste el café de aquel lugar nuevo. Y en cada una de esas pequeñas interacciones, sentía algo desconocido, paz. No mariposas, no vértigo, no ansiedad. Paz. Nos vimos algunas veces más. Caminatas largas, silencios cómodos. Él nunca preguntó demasiado. Nunca intentó analizar mi historia. Solo me miraba con calma. Como quien entiende que hay dolores que no se curan, solo se honran. Una tarde, después de ver una exposición de fotografía, me acompañó hasta la puerta de casa. Me miró y dijo, no sé lo que estás buscando, Lina. Pero donde vayas, no dejes de ser esto que estás empezando a ser. Y yo supe que no hablaba de romance. Hablaba de identidad. De presencia. De dignidad. Pasaron 3 semanas. Y entonces llegó. El correo. Aceptada. Había obtenido la beca. 1 año en otro país. Estudios cubiertos. Alojamiento incluido. Una experiencia completamente nueva. Me quedé frente a la pantalla. Las manos me temblaban. No de miedo. De emoción. Era real. Mi futuro estaba en marcha. Luis fue el primero en saberlo. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Lina, por fin. Te fuiste a buscar lo que mereces. Mamá lloró. Papá sonrió con orgullo. Nadie mencionó a Camilo. Y eso me hizo sentir aún más libre. En los días previos al viaje, empecé a empacar. No solo ropa. No solo libros. Sino fragmentos de mí que quería conservar. Me llevé el cuaderno con mis escritos. Un retrato que yo misma dibujé. Una fotografía mía en la que, por primera vez, me gustaba cómo sonreía. El día antes de irme, Gabriel me llamó. ¿Puedo verte? Accedí.
Nos encontramos en el café de siempre. No hablamos mucho. Solo al despedirnos, me dijo: no sé si nos volveremos a cruzar, Lina. Pero quiero que sepas que fue hermoso verte renacer. Le tomé la mano. Gracias por no tratar de salvarme. Por dejarme salvarme sola. Él asintió. Y se fue. Sin drama. Sin beso. Sin promesas. Perfecto. El avión despegó un lunes, poco después del amanecer. Miré por la ventana mientras las nubes se deshacían debajo de mí. Y en ese instante, sin lágrimas, sin nostalgia, sin música épica de fondo, supe que mi vida había empezado de nuevo. No como un escape. No como una revancha. Sino como un acto de pertenencia. Ya no era la chica callada que esperaba que la eligieran. Ahora era la mujer que se elegía a sí misma. Vivir sola en otro país no fue como en las películas. No hubo fuegos artificiales ni giros cinematográficos. La vida se instaló con la calma de un cuaderno en blanco, silenciosa, llena de espacio y con la promesa de ser escrita a mi manera. Las primeras semanas fueron desordenadas. Tuve que aprender desde lo más básico, como abrir una cuenta bancaria, como leer los horarios del transporte, como pedir un café sin parecer una turista desorientada. Pero cada pequeño logro se sintió como una victoria íntima. Un paso más hacia esta nueva versión de mí. El campus era amplio, lleno de estudiantes que venían de todas partes del mundo. Me sentí pequeña al principio, pero también emocionada. Por primera vez, nadie sabía nada de mí. No era la ex de Camilo, ni la chica callada, ni la que siempre está a la sombra. Era solo Lina. Y esa neutralidad fue liberadora. El primer día de clases me senté al final del aula, como siempre. Vieja costumbre. Pero la profesora, una mujer de acento fuerte y energía vibrante, me señaló. Tú. Dime tu nombre y qué esperas de este curso. Me puse de pie. Mi voz no tembló. Lee. Y quiero contar historias que no necesiten permiso para doler. Hubo un murmullo leve. Luego silencio. La profesora asintió con una sonrisa. Excelente comienzo. Hice nuevos amigos, sin esforzarme por encajar. Uno de ellos fue Marie, una francesa extrovertida que hablaba rápido y reía más rápido aún. Tenía esa habilidad para hacerte sentir cómoda en cualquier espacio. Me adoptó de inmediato como su hermana internacional. Con ella salí por primera vez a bailar sin que nadie me evaluara. No me arreglé demasiado. No me preocupé por lo que pensaban. Solo bailé. Y me reí. Y sentí algo que había olvidado, ligereza. También conocí a Alex, un brasileño que estudiaba dirección cinematográfica. Compartimos varios proyectos. Era tranquilo, observador, con una mirada que entendía sin necesidad de palabras. Nunca me preguntó por mi pasado. Solo me escuchaba cuando yo quería hablar. Una noche, después de grabar una escena en exteriores, nos sentamos en una banca frente al río. ¿Y tú, Lina? ¿Qué historia estás contando con tu vida? Me quedé pensando. Una donde la protagonista deja de esperar a que la salven. Él asintió. ¿Y ahora, la están salvando? No. Ahora ella está escribiendo. El invierno llegó con su frío seco y sus cielos blancos. A pesar del clima, me sentía cálida por dentro. Empecé a publicar pequeños relatos en un blog personal. Relatos basados en mí, pero disfrazados con otras voces. Empecé a recibir mensajes de lectores. Algunos decían: gracias por escribir lo que yo no me atrevo a decir. Me di cuenta de que mis heridas podían ser puentes para otros. Que el dolor no tenía que quedarse estancado. Que podía transformarse en algo útil, en algo compartido. En palabras que aliviaban. Y entonces, un día, recibí un mensaje inesperado. Era de Camilo. No un mensaje romántico. Solo unas líneas. Leí uno de tus textos. Me vi en él. Y me dolió. Espero que estés bien. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía nada que decirle. Él era una página escrita. Y yo, un libro nuevo. Cerca del final del primer semestre, me seleccionaron para presentar un proyecto en una muestra internacional. Elegí una pieza llamada Mujer Sombra. Era una instalación con grabaciones de voces reales, mías y de otras mujeres, leyendo cartas que nunca se enviaron. En la sala de exhibición, se oían susurros en varios idiomas. Cartas a madres que no escucharon, a hombres que no amaron bien, a versiones antiguas de una misma que solo sabían sobrevivir.
Mi carta comenzaba así. Querida Lina, perdón por no defenderte antes, por silenciarte, por obligarte a conformarte con tan poco. Pero gracias por no rendirte. Gracias por seguir creyendo. Porque ahora, por fin, puedes vivir sin pedir permiso. Al final de la presentación, una mujer mayor se acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Eres tú la de la voz? Asentí. Gracias. Hoy necesitaba oírte. Esa noche, mientras caminaba de regreso al departamento, me sentí llena. No completa. Llena. De historia. De cicatrices. De presente. De posibilidades. Ya no necesitaba olvidar el pasado. Porque lo había superado. No como una víctima que escapa, sino como una autora que cierra un capítulo con orgullo. 1 año. Eso fue lo que duró la beca. 12 meses, 4 estaciones, incontables días de lluvia y luz. Viajes internos. Retos nuevos. Gente que llegó y también se fue. Aprendí más de lo que esperaba. Y no solo en las aulas. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada. A decir no sin temblar. A recibir un elogio sin pensar que me lo daban por lástima. La mujer que cruzó la frontera al principio del año no era la misma que estaba haciendo su maleta ahora. Y yo lo sabía. Volvía a casa. Pero ya no para reencontrarme con nada. Volvía para empezar. Desde mí. El vuelo fue tranquilo. Cerré los ojos durante el despegue, no para dormir, sino para agradecer. Me tomé de las manos en mi mente y me prometí no olvidarme nunca de todo lo que me tomó llegar hasta ahí. Al llegar, Luis me esperaba. Me abrazó como si no supiera soltar. «Estás diferente», me dijo. «Estoy feliz. Lo noto». En el camino de regreso, me contó lo de siempre. Mamá seguía obsesionada con las plantas. Papá aprendió a hacer pan. El perro ya no ladraba tanto. Lo normal. Camilo no salió en la conversación. Y eso también fue lo normal. La casa se veía más pequeña. No en tamaño. En presencia. Ya no era el centro de mi mundo. Solo un punto más en el mapa de quien ha salido a descubrir otras tierras. Mi cuarto seguía igual. Pero en vez de sentir que volvía a una jaula, sentí que regresaba a un lugar que ahora podía rediseñar. Guardé mi maleta, me duché y me senté en la cama con el cuaderno de tapa dura en las manos. Empecé a escribir. Hoy vuelvo, pero no para quedarme igual. Hoy vuelvo, pero no por nostalgia. Hoy vuelvo, porque ya no tengo miedo de irme otra vez. Esta ya no es la historia de una chica rota. Esta es la historia de una mujer que aprendió a escribir sin pedir permiso. En los días siguientes, retomé viejas rutinas con ojos nuevos. Salí a correr por el parque donde solía caminar con los auriculares puestos para escapar del mundo. Pero ahora los usaba para escuchar historias, podcast, música que me hacía pensar, no esconderme. Un sábado me encontré con Nadia. Fue inesperado. Fue rápido. Nos cruzamos en una librería. Ella llevaba un vestido azul y una bolsa con flores secas. Me vio. Yo la vi. Ambas hicimos una pausa. Ella habló primero. Hola, Lina. Hola, Nadia. Hubo silencio. ¿Cómo estás?, preguntó, sincera. Bien. ¿Y tú? Diferente. Sonreímos. No hubo reproches. No hubo heridas abiertas. Ambas habíamos sanado a nuestra manera. No fuimos amigas de nuevo. Tampoco enemigas. Solo dos personas que compartieron un pasado, pero eligieron distintos caminos. Camilo me escribió una vez más. Solo decía: te soñé. Estabas riendo. Me alegra saber que estás bien. No respondí, porque no tenía nada más que decir. Gabriel me escribió desde Brasil, solo para contarme que había conseguido un puesto en una productora de cine. Me alegró. Me emocionó. Le respondí con una foto mía en la terraza al atardecer. Solo escribí: aquí también estoy creando mi propia historia. Él respondió con un emoji de estrella. Y nada más. Y eso fue perfecto. Con el tiempo, decidí abrir un taller de escritura para adolescentes. Lo llamé Cartas que nunca enviamos. El primer día, llegaron 4 chicas. Calladas. Cautelosas. Les pedí que escribieran una carta a alguien que las hizo sentir invisibles. Lloramos. Nos reímos. Nos escuchamos. Y al final,
Todas quemamos esas cartas juntas, en una caja de metal. Una de las chicas se me acercó, ojos rojos, sonrisa pequeña. ¿Cómo hiciste para no quedarte atrapada en lo que te hicieron? Pensé. Y respondí. Decidí que la última palabra la decía yo. La vida siguió. Lenta a veces. Rápida otras. Pero mía. Comencé a publicar mis relatos en una editorial pequeña. A veces me invitan a dar charlas sobre narrativa emocional. A veces me da miedo volver a romperme. Pero ya no me paraliza. Porque ahora sé que puedo reconstruirme. Porque ahora sé que no soy frágil, soy flexible. Porque ahora sé que quien aprendió a vivir con dignidad, ya nunca se traiciona de nuevo. Una noche, me senté en el balcón. Miré las estrellas. Pensé en la Lina de hace 3 años. En la que creía que el amor era lo único que podía darle sentido. Y quise decirle, te entiendo, te perdono, pero ya no soy tú. Y esa fue la frase con la que cerré mi último cuento. Porque aunque esta historia nació de una herida, terminó siendo la historia de una mujer que aprendió a curarse sola. Y a nunca más olvidarse de sí.